Bueno, ya está iniciando. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Isabela, mi compañera es Jessica. Como en un inicio te comentamos, pues somos estudiantes de sexto semestre de psicología. A la materia a la que la vamos a presentar es psicología social, perdón, psicología jurídica. Pues básicamente eso consiste en una entrevista a una persona que haya estudiado y que ejerció o ejerza en alguna rama. Vimos lo que sería civil o penal y básicamente queremos que nos cuentes sobre ti, sobre tu carrera, a qué te has dedicado, qué estudiaste y demás. Bueno, muy bien, entonces muy buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Pedro Nelson Navarro Algar, bueno, ahí aparece en la pantalla. Pues yo soy abogado, yo estudié Derecho en la Universidad Libre hace mucho tiempo. Hice una especialización en Derecho Penal en la Universidad Nacional y hice una maestría en Derecho Penal en la Universidad Libre y también hice una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Libre. Digamos que esos son mis estudios así como de pregrado y de posgrado. Bien, básicamente yo he estado dedicado, primero fui fiscal y los últimos años, 20 años, he sido juez. Y fundamentalmente he estado ligado, por razones de trabajo, pues al derecho penal, básicamente. Entonces, el derecho penal tanto en la fiscalía, cuando fui fiscal, como posteriormente cuando fui juez, promiscuo municipal, maneja uno las tres áreas, penal, civil y de familia. Y posteriormente fui juez penal de circuito para adultos, sigue con el penal. Y en los últimos años estuve de juez penal de circuito para adolescentes, pues obviamente en el área penal. Entonces, digamos que yo me he desenvuelto más desde el punto de vista académico y desde el punto de vista laboral en el derecho penal. Por eso, cuando me dijeron que de esa entrevista, que se había tenido relaciones, algún tipo de relación con psicólogos, por decirle, claro, porque en derecho penal tiene uno permanentemente que ver con psicólogos forenses, que son muy importantes porque prestan una gran ayuda a todos los sujetos procesales, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los procuradores, etcétera, a las víctimas. Entonces siempre he tenido esa relación permanente, tanto como juez penal de circuito para adultos, como juez penal de circuito para adolescentes. He tenido siempre ese contacto con los psicólogos forenses y siempre nos hemos desenvuelto en ese campo porque los psicólogos forenses prestan una colaboración, un apoyo muy importante porque a través de los peritazgos, de los informes forenses, etcétera, pues ellos ponen unos conocimientos que nosotros, los abogados, no tenemos. Entonces, precisamente por eso, eh, las peritaciones, por eso son los informes técnicos, los auxiliares de la justicia que van a colaborar, van a apoyar a los jueces, fiscales, defensores, procuradores, etcétera, que somos abogados. Entonces, como no tenemos esa formación especializada, entonces nos tenemos que apoyar en personas que realmente tengan esa formación y que nos puedan aportar a nosotros elementos suficientes para poder tomar una decisión lo más jurídicamente eh, válida, porque muchas veces las decisiones que tomamos como jueces se basan fundamentalmente, a veces se basan fundamentalmente en los informes o en los dictámenes de los psicólogos forenses. A veces, no es que estos informes, esos dictámenes, esas pericias de los psicólogos forenses sean como una obligación para el juez tenerlos en cuenta para decidir, pero a veces se constituye en algo muy importante
porque resuelven en un momento dado, ayudan a resolver en un momento dado el litigio que se está, o la controversia que en ese momento se está debatiendo. No sé si más bien hacemos la entrevista así como con preguntas para no hablar tan en general. Sí, sí, señor. De hecho, ya iba para allá, ya que nos diste como un preámbulo más o menos en el área de lo que serían los psicólogos forenses. Nosotros hicimos esta pregunta que va muy entrelazada y es, ¿cuáles competencias consideras que debe tener un psicólogo forense para ser parte de un proceso penal? Ujú. Pues si yo pienso que en primer lugar el psicólogo forense debe tener unas competencias técnicas, o sea, las profesionales. Y en esa formación profesional y técnica del psicólogo forense, obligatoriamente, desde el punto de vista, debe tener una formación especializada en psicología forense. No, digamos, una especie como de posgrado en psicología forense, que no simplemente quede como psicóloga y que de pronto le gustó la parte judicial y de pronto tomó cursitos o tomó o leyó algo. No, a mí me parece que debe tener una formación académica especializada en psicología forense, como una rama de la psicología jurídica, digamos, y sobre la psicología en general. Entonces, esa me parece en primer lugar muy importante. Lo otro también es que debe de tener como una suficiente habilidad, que eso se logra también en la práctica, pero debe ser muy estudiosa en ese sentido. La persona debe tener la suficiente habilidad y la capacidad para poder adelantar metodológicamente todo lo que tiene que ver con las entrevistas, por ejemplo, estructuradas o semiestructuradas que se hagan. Por ejemplo, las diferentes pruebas psicométricas. Entonces, tener como una habilidad para eso, tener un conocimiento, porque en muchas oportunidades nos ha pasado que se presentan unos informes bastante flojos, por decirlo de alguna manera, donde no se tienen en cuenta los parámetros o los, sí, digamos, lo que teóricamente se propone para que esas entrevistas forenses, estructuradas, semiestructuradas, esas pruebas psicométricas, etcétera, tengan realmente un valor probatorio. Entonces, a veces no se hacen con esa técnica, no se cumplen con esos parámetros, y entonces, después vamos más adelante a ese punto, como el psicólogo tiene que no solamente rendir el informe, pues sería muy sencillo, sino tiene que sustentarlo en una audiencia de juicio oral. Entonces, yo lo he visto en diferentes oportunidades, los defensores o los fiscales, que a veces se preparan muy bien y saben de mucha psicología forense, cogen ropa de trabajo al psicólogo. Entonces los psicólogos terminan con un informe que realmente no tiene ningún valor, porque no cumplieron con los parámetros teóricos que tienen para elaborar esos informes. Entonces, por eso es muy importante esos conocimientos y esas habilidades que se tengan para hacer esas entrevistas forenses que son, digamos, en los niños víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Son fundamentales esas entrevistas forenses. Y a veces no se cumplen con esos parámetros, con toda la ritualidad y terminan de pronto muy mal. Entonces sale perdiendo la víctima, en el fondo. Entonces, digamos eso. También, pues, debe haber una habilidad para elaborar esos dictámenes o esos informes técnicos. Y en la habilidad creo que consiste en que son situaciones muy complejas donde por su profesión de psicología pues manejan un lenguaje muy técnico. Entonces que tengan la suficiente habilidad para convertir esos informes o elaborar los informes de una manera clara y fácil
para que todo el mundo pueda entenderlos. Porque a veces hay unos informes de más que son muy complejos y realmente no los entendemos, porque nosotros no somos psicólogos. Entonces deben tener esa habilidad en ese sentido. Y en eso, digamos, de punto de vista técnico, profesional, digámoslo, como psicólogos. Y desde el punto de vista, digamos, jurídico, también deben tener unas competencias. Si bien es cierto, no son abogados, deben tener un conocimiento de lo que es el proceso penal, de sus etapas, de la indagación, de la etapa de instrucción, digámoslo así, de juicio, del juicio, etcétera. Porque con ese conocimiento que los psicólogos forenses tengan del proceso penal, pues van a más fácilmente a, digamos, a cuadrar más sencillamente con los demás sujetos procesales y no van a estar desfasados de la realidad penal, digámoslo así. Y desde el punto de vista jurídico, sobre todo desde el punto de vista del proceso, del conocimiento del proceso penal, deben hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con la prueba pericial, manejar muy bien el tema de la prueba pericial, diferenciar, y si manejan muy bien el tema de la pericia, pues van a encontrar fácilmente la diferencia en su papel como auxiliar de la justicia y nunca irse a confundir como testigos o partes, porque es que no lo son. Son unos auxiliares de la justicia que prestan un gran apoyo con sus conocimientos científicos en un área determinada como es la psicología forense. Entonces, nunca perder ese rol de que son auxiliares de la justicia. Y también desde el punto de vista jurídico, también pienso yo, fuera de lo anterior, que deben tener una gran habilidad y una gran capacidad para sustentar y defender los dictámenes periciales o los informes técnicos que hagan en el juicio oral. Que es que una cosa es estar uno sentado en el escritorio elaborando un informe y otra cosa es ir allá al juicio oral a defenderlo, donde hay un interrogatorio de la parte que pidió la prueba, que normalmente es la fiscalía, y viene el contrainterrogatorio de la defensa. Entonces es muy duro, porque la defensa, pues obviamente va a tratar de poner en duda pues todas las conclusiones del dictamen pericial. Entonces, tener una gran capacidad, y así como elaboró el informe muy bien, tener una gran capacidad para sustentar y defender ese dictamen o ese informe técnico ante los sujetos procesales en la audiencia de juicio oral. Porque ahí finalmente pueden hacer un informe muy bien sustentado, pero puede ser un desastre la defensa de ese informe, entonces queda en nada del informe. ¿Y quiénes se perjudican? Pues las víctimas, fundamentalmente. Bien, digamos que esos serían, bueno, hay unas competencias que, desde el punto de vista ético, digamos que tiene que ver con que los informes deben ser pues totalmente imparciales, objetivos, porque están actuando precisamente como auxiliares de la justicia y no están actuando como una parte interesada. O sea, al psicólogo forense no le interesa a quién va a ayudar o no. Al psicólogo forense lo que le debe interesar es elaborar un informe técnico bien sustentado, científicamente sustentado, para exponerlo al juicio oral y que eso se introduzca como un elemento material probatorio y que eso sirva para definir sea a favor de alguien o no. Eso es muy importante. Eh, digamos que básicamente sería como lo que tiene que ver como con las competencias. ¿Qué otra cosa será? Retomando un poco lo que mencionabas de que a veces los informes tenían como un lenguaje muy técnico que ustedes no conocían, nosotros queremos preguntarse si tú crees que los abogados deberían recibir educación básica sobre psicología. Sí, yo sí estoy totalmente convencido. Las diferentes audiencias que estaban,
A mí siempre me ha impresionado algunos abogados en algunas audiencias, pues, son la minoría realmente, que conocen muy bien, tienen muchos elementos de la psicología forense. Y entonces ellos en el contrainterrogatorio realmente incluso ponen contra la espada, contra la pared al mismo psicólogo forense. Porque de pronto, digamos, no elaboran los informes técnicos con todos los protocolos, digamos, que se deben tener la cama de Hesser, bueno, tantas cosas que hay, las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, no se llevan con toda, y coge un abogado que tenga sus conocimientos y de pronto, como sucede muy a menudo, y fue un caso que sucedió en un juicio oral, el defensor, un gran abogado, litigante, tiene muchos conocimientos de psicología forense, destruyó prácticamente el informe técnico que presentó la psicología forense, la psicóloga forense, y la psicóloga se puso a llorar. Me acuerdo mucho, tuvimos que suspender la audiencia porque fue muy dura la presión del abogado, porque además la puso contra la pared porque el abogado sí sabía que ella se estaba violando los protocolos para hacer ese tipo de informes. Entonces la abogada, la psicóloga lo que dijo fue, nunca se me olvidará, es que ella maneja un formato y que ella llenó el formato, pero que realmente ella no validó si eso estaba bien o no. Es muy importante que los abogados tengan una formación en psicología y específicamente en psicología forense. Estoy de acuerdo con esa visión. Ok. Y también queremos preguntarte tu opinión sobre los casos en los que la salud mental de una persona es utilizada como un argumento para disminuir su responsabilidad penal. Sí, realmente pues el Código Penal colombiano, eh, que es la ley 599 de 2000, trae en el artículo 33 una norma que dice textualmente lo siguiente, para no ser imprecisos. Dice, es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Entonces, me parece que ese artículo 33 es una garantía de que la responsabilidad penal se dé de verdad en sus debidas proporciones. ¿Por qué? Porque si una persona en un momento dado comete un delito, adelanta un comportamiento que viole la ley penal cometiendo un delito, pero no lo hizo eh, en sus cabales, digámoslo así, por esos momentos. Sí, en un momento lo hizo de que perdió su noción de la realidad y cometió ese delito, pues tiene derecho a que se le aplique el artículo 33 del Código Penal, que se trate no como una persona imputable, o sea, con capacidad de determinarse, de capacidad de autodeterminarse, sino como inimputable, es decir, que sí se le considera responsable, pero no se le puede aplicar una de las penas establecidas en el Código Penal para los que sí están con capacidad, sino unas medidas de seguridad. O sea, no es en una cárcel, sino en unos establecimientos en un momento dado de, para que restablezca su capacidad mental, digámoslo así. Entonces, digamos que es válido totalmente que la figura de que ustedes me están comentando se mantenga y es muy importante que ese artículo en el Código Penal, por cuanto se podrá cometer en un momento dado gravísimas injusticias con una persona que en un momento dado, por un momento de que se omnibule o se encegueza de una manera que pierda su control, cometa un delito y se le trate como si fuera una persona que cometió un delito estando en sus capacidades.
mentales en ese momento. Entonces, realmente no es que tanto que se utilice, porque ese término de utilizar es como si fuera, digamos, malintencionado, sino que realmente es una garantía para la persona que en un momento dado esté frente a la comisión de un delito que pueda demostrarse a través de pues, psiquiatría forense, porque ahí es otro tema importante, que la diferencia entre la psicología forense y la psiquiatría forense. Pues la psicología forense tiene que ver con los comportamientos de los seres humanos aplicados a la justicia, digámoslo así, a la legalidad, y la psiquiatría forense es una rama de la medicina que estudia las patologías mentales de sus pacientes. Por esa razón, este artículo 33, si se llega a demostrar que la persona que cometió el delito tuvo un trastorno mental transitorio, un trastorno mental, perdón, debe ser a través de un dictamen médico del Instituto de Medicina Legal por parte de un psiquiatra forense. Es el que tiene validez para en un momento dado señalarse que una persona imputada por un delito sufre en el momento de cometer la conducta delictual, sufrió de un trastorno mental transitorio permanente. Y esa palabra que se utiliza, que es útil, que dice que se utilice, el código también establece que cuando una persona, digamos, comete un delito, el código lo trae, comete un delito, por ejemplo, en estado de embriaguez, pero si ese estado de embriaguez es espontáneo y comete el delito, se le puede aplicar el artículo 33, de no declararlo imputable, sino inimputable. Pero si esa persona quiere cometer un delito y se preordena a embriagarse, o sea, primero se embriaga y ahí embriagado se voy a cometer el delito para que después en el examen que me hagan de psiquiatría forense me digan que yo estaba en un trastorno mental, entonces no me van a aplicar la pena normal del Código Penal, sino le van a aplicar una más sencilla, que es la de inimputable y por tanto una medida de seguridad. Entonces el código dice, no, eso no vale. Cuando se preordena, la persona que comete el delito se preordena para que cometer el delito, estando, por ejemplo, en una situación de embriaguez, con el fin de que después diga, no, yo era que yo estaba embriagado, yo no me di cuenta, ya no vale, no se le puede aplicar el artículo 33. Ahí sí podemos hablar de que se utilice indebidamente esa figura del trastorno mental, por ejemplo, para efecto de disminuir la responsabilidad penal de un sujeto. Ok, y ya por último queríamos, nos gustaría que nos contaras de alguna experiencia que tú hayas tenido donde pues hayas trabajado de la mano con un psicólogo forense y pues como cuál ha sido su rol ahí en ese caso en específico. Sí, varios, pero me acuerdo mucho también de últimamente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Yo fui hasta hace 2 meses, durante algunos años, fue segundo penal de circuito para adolescentes de Soacha, con función de conocimiento. Entonces, pues teníamos que ver mucho, sobre todo en los incidentes de reparación integral. Los incidentes de reparación integral se dan una vez se haya proferido la correspondiente sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, que ya esté en firme, es decir, que no esté tramitando sin ningún recurso de apelación. Entonces, cuando la sentencia penal ya esté ejecutoriada, está en firme, el Código de Procedimiento Penal dice, el artículo 101 y siguientes dice que posteriormente a eso se puede iniciar el incidente de reparación integral. ¿En qué consiste el incidente de reparación integral? Pues que como hay una sentencia condenatoria contra una persona determinada, las víctimas dentro de los días siguientes pueden solicitar que ese sujeto que ha sido condenado pues repare el daño causado con el delito. Entonces, en muchos casos, pero en varios casos tuvimos donde
menores de edad, obviamente, porque yo estaba de juez para adolescentes menores de edad que cometieron delitos, por ejemplo, de abusos sexuales, fueron condenados, sobre todo, y casi la mayoría de las veces, pues con niñas muy pequeñitas. Entonces, ¡pum!, se condenó por hacer carnal violento, abusivo, contra una niña, digamos, de 4 o 5 años de edad. ¡Pum! Ella condenado, pero el muchacho está en un establecimiento especial que hay para ellos, para cumplir en la ejecución de la sentencia. Entonces, la madre, normalmente, de las menores, pues inician el incidente de reparación integral para que ese muchacho responda. Entonces, viene la audiencia. Son 3 audiencias realmente. En la primera audiencia, eh, las víctimas, a través de un abogado, que normalmente es de la Defensoría del Pueblo, una defensora de víctimas, presenta como una especie de demanda para señalar que la menor de edad sufrió daño psicológico por ese delito, concretamente por el que fue condenado. Y para sustentar eso, lo del daño psicológico, en la parte de solicitud de pruebas solicita que se tenga en cuenta un dictamen de psicología forense, un informe técnico de psicología forense que hace precisamente una profesional especializada en relación con la niña. Entonces, ahí en esos informes siempre me acuerdo mucho porque es muy, digamos que es muy sensible esas audiencias porque pues la psicología forense ahí en esos informes desnuda pues todo el drama tan grande que esa pequeña ha sufrido por culpa de ese delito que se cometió. Fuera de eso, también la madre, los hermanos, el padre, todos sufren un gran daño, irreparable incluso. Entonces, digamos una anécdota de eso es que en un caso que tuve, creo que fue este año, a finales del año pasado, eh, el agresor era un primo. Entonces, un drama ahí, pues, muy cruel porque todos, tanto los padres, la mamá y el papá del agresor, son familiares de la mamá y el papá de la menor víctima. Esto es, pues, y yo no había caído en cuenta eso. Entonces, cuando ya fue la audiencia, pues ya obviamente ya saqué las diligencias y me di cuenta. Entonces, es un cuadro bastante difícil porque lloraron, todos lloraron, porque las dos hermanas, que eran madre del uno y madre del otro, de la víctima, madre, pues se lloraron. A mí que ahí me han llorar en esa oportunidad porque realmente fue un drama muy grande, porque todos, finalmente todos eran víctimas. Tanto los padres del agresor, pues sufriendo porque no ve que perjudicó. Y entonces, eso fue una audiencia que yo me hizo poner muy sensible y logré, porque me conmovió mucho la situación, de que se pidieran perdón entre ellos. El muchacho pidió perdón, lloró, la mamá del muchacho lloró también, pidió perdón, el papá y los otros también. Y entonces, realmente no hubo una condena desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista, digamos, de económica, porque las víctimas, papá y la mamá de la menor víctima, pues como todos eran familiares, dijeron que ellos desistían de seguir con ese incidente, que ellos no estaban buscando plata, sino simplemente querían, era que el agresor, que era el sobrino de ellos, ¿sí? Sobrino de la mamá de la víctima, pues al menos pidiera perdón y todo. Entonces,
finalmente, pues, ¿qué más se pudo hacer? Ya el mal estaba hecho, pero fue una audiencia que finalizó con una... Porque es que la reparación no solamente es económica, sino que hay una reparación en el sentido de pedir perdón a la víctima, todos. Entonces terminó la audiencia de esa manera. Entonces digamos que esa es una anécdota que a mí no se me olvidará por lo conmovedor que fue, porque todos eran familiares. Sí, sí, señor, claro, muchas gracias, de verdad, pues ya vamos a dar por finalizado por pues la entrevista. Gracias por tu tiempo, por contarnos de tu experiencia, de tu labor, que realmente pues estamos viendo esta materia y sí se unifica como bastante y de hecho conceptos que medianamente ya estamos conociendo de lo que son como de la rama del derecho y demás y gracias por tu tiempo realmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuenten conmigo. Yo con mucho gusto, Ujú. si en algún momento puedo ser útil de algo, entonces estaré disponible ahí para cuando ustedes me necesiten. Entonces, yo inmediatamente terminé esta reunión, yo les mando al WhatsApp de Isabela Sí, sí, el señor. consentimiento informado, ya lo tengo listo, firmado ahí, entonces ya se lo mando. Vale, sí, señor, muchas Listo, gracias. muchas gracias. Hasta Bueno, luego, buenas Jessica, noches. Isabela, que tengan una feliz noche y que les vaya muy bien en ese estudio tan importante que están haciendo. Las felicito. Igual. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego.